nuevos participantes, espero se encuentren bien. Bienvenido al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado IEXI, Ventanas al Conocimiento. A continuación, el día de hoy, vamos a desarrollar el tema relacionado al rol mediador del docente integrador. Quienes habla su tutor, profesor Dulce Martín. A continuación, vamos a abordar acerca del rol mediador del docente integrador. Cuando hablamos de este rol que tiene el docente como factor, perdón, que es el primordial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la atención de sus estudiantes, en el caso con discapacidad, hoy en día se denomina una forma muy compleja en la sociedad actual. El docente tiene que estar adaptado a esos cambios de paradigma que podemos observar en las instituciones educativas o tanto en los institutos de educación especial como en las escuelas primarias, donde esa práctica pedagógica va a permitir el óptimo desarrollo de sus funciones, de acuerdo a las competencias que cada docente adquiere para la resolución de problemas ante el caso de un estudiante con discapacidad. Es decir, él tiene que estar apto para atender cualquier tipo de discapacidad, que sea visual, auditiva, discapacidad, discapacidad motora, entre otras discapacidades como el compromiso cognitivo, entre otras particularidades que el docente se va a enfrentar en el momento que esté brindando una atención integral a sus estudiantes con alguna discapacidad. El maestro debe actuar como un modelo, un mediador, y así va a lograr de esta manera, en el caso de las escuelas primarias, lograr la inclusividad de sus estudiantes dentro del aula de clase. Dentro de este orden de ideas, podemos observar que el modelo de educación inclusiva requiere de la figura de un maestro que sea integrador, o maestros hombres, que de verdad pues, le brinde ese apoyo a ese estudiante que de manera general observe la integralidad de su ser, para que en el momento que desarrolla la práctica pedagógica pueda lograr un proceso de inclusión bajo el apoyo del equipo interdisciplinario que va a respetar sus intereses y necesidades en función a la evaluación psicopedagógica que el profesor aplica, y los resultados que arroje la misma se va a adecuar a actividades que sean de gran relevancia para el estudiante, y de esa manera apropiarse del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este concepto fue tomado de Emilia Ruiz con el Astra 2010. Cuando hablamos de Peña 2017, define que todo docente debe ser innovador en la práctica pedagógica, que hoy en día en nuestra actualidad, en el caso particular, cuando observamos en las aulas de clase algún estudiante con una discapacidad visual, discapacidad auditiva, compromiso cognitivo o discapacidad motora, entre otras discapacidades, él tiene que estar adaptado a la condición de su estudiante, no al estudiante adaptarse, porque él es el que va a garantizar esa consecución escolar, porque cada día nuestra educación va dando un giro de 180 grados, y él no se va a escapar de esos cambios que progresivamente se van a ir dando. Es decir, tiene que estar capacitándose constantemente en el caso de la condición de un niño que sea autista, con la condición de espectro autista, o un estudiante con un déficit auditivo, aprendizaje de la lengua de señas, en todos los business culturales de sordos, donde tiene que hacer, como lo dije, talleres, capacitaciones, cursos, que van a permitir planificar e innovar para que ese estudiante pueda incluirse dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto que ellos en el 2017 hace referencia de que el papel del docente dentro del proceso de inclusión educativa va, va a ser primordial. ¿Por qué? Porque ese docente
deba ofrecer su prosecución a la educación regular, va a respetar la particularidad de cada estudiante y de esa manera potenciar esas habilidades dentro de los espacios de aprendizaje y de esa forma va a tomar en cuenta los intereses y necesidades del estudiante, sus capacidades, donde lo motiva, donde lo hace un ser integral, donde se pueda desarrollar a nivel social y académico dentro del entorno educativo en el cual él está inmerso. El CETA habla que la educación inclusiva pide exclusivamente que la población escolar de alguna u otra forma sea incluida dentro de este proceso educativo. Es decir, esta transformación que hacemos en el sistema educativo va a garantizar al estudiante un espacio amplio, sin restricciones ni limitaciones, sino de esa manera le va a abrir un abanico de oportunidades para que se pueda desarrollar como persona dentro del espacio educativo en el cual está incluido, tanto en lo pedagógico, cultural, deportivo, recreativo, entre otros espacios que la escuela le garantice una adecuada educación inclusiva. Alegre en el 2010 habla que se describen una serie de características que debe tener presente el docente para lograr esa educación inclusiva. Es decir, el docente debe ser reflexivo, dinámico, él va a promover aprendizajes significativos, colaborativos, va a respetar a sus estudiantes según sean sus características, en el cual va a interactuar con él, va a proporcionar un proceso balizador que va a desarrollar los procesos cognitivos del alumno, ingiere estructuras semejantes, diferencias, observa, construye conocimientos y de acuerdo a las actividades que el docente va implementando dentro de su espacio de aprendizaje, de esta manera pueda apropiarse de la metodología que el docente está aplicando de acuerdo a las adecuaciones curriculares que él está desarrollando en su planificación y pueda ser impartida dentro de los espacios de aprendizaje. Cuando hablamos de la ley para personas con discapacidad, en este espacio es primordial que tomemos como referencia la ley para personas con discapacidad promulgada en el año 2017, en el capítulo 2 de la Ley de Personas con Discapacidad de la Educación, Cultura y Deporte, nos hace mención el artículo 16. Toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación. No deben exponerse razones de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación regular, básica, media, diversificada, técnica o superior, formación profesional o en disciplinas técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponerse razones de edad para el ingreso o permanencia de personas con discapacidad en centros o instituciones educativas de cualquier nivel o tipo. Desde este punto de vista, cuando observamos este artículo, observamos que nuestras instituciones educativas, tanto en nivel inicial, primario o medio identificada, observamos que dentro del proceso de inclusión educativa se debe tomar en cuenta el papel del equipo interdisciplinario a nivel institucional, es decir, los que hacen vida en la institución para poder lograr esa inclusión educativa, es decir, desarrollar una serie de alternativas y de apoyo bajo la guía de todos los que hacen vida en la institución, de los docentes, bienestar estudiantil o servicios de apoyo de la modalidad de educación especial, que allí parte la importancia de que esa valoración, de ese trabajo que se está desarrollando a través de la articulación de informes psicológicos, de informes neurológicos y de la apreciación que se le hace al estudiante en el momento de su proceso de inclusión educativa en cuanto a
Seguidamente, en el capítulo 2, Ley Personas con Discapacidad, año 2017, expresa en la parte de educación, cultura y deporte, educación. Artículo 16. Toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener información o capacitación. No deben exponerse razones de discapacidad para impedir el ingreso a estas instituciones de educación regular, básica, media, diversificada, técnica o superior, formación profesional o en disciplinas técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponerse razones de edad para el ingreso o permanencia de personas con discapacidad en centros o instituciones educativas de cualquier nivel o tipo. Es decir, cuando ingresa un estudiante con discapacidad a una institución regular, es primordial los canales regulares, articular con los servicios de la modalidad de educación especial, eh, bien sea un centro de desarrollo infantil, aulas integradas, eh, sendas, UPE o CAIPA, dependiendo la particularidad de la atención que se le va a brindar a este estudiante con alguna discapacidad. Es primordial que en ese proceso se haga una valoración si el estudiante responde a esas competencias que emana el currículo de primaria y que tenga la oportunidad de poderse apropiar de ese currículo que le va a permitir formarse para la vida, articular con psicólogos, neurólogos, departamentos de bienestar y protección estudiantil de las instituciones educativas, entre otros equipos que de alguna u otra manera garantizarán este proceso de inclusión educativa para así ofrecer un abanico de oportunidades en este proceso de inclusión La que clase, ¿no? permitirá al estudiante desarrollar sus habilidades y destrezas dentro del espacio educativo en el cual va a ser incluido. Seguidamente, dentro del proceso de inclusión educativa en las instituciones de educación regular, es primordial que tomemos en cuenta el papel que el docente desarrolla para realizar las adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones van a permitir la creación de contenidos favorables y a su vez el acceso a las oportunidades que rigen el currículo de educación primaria para asignar la diversidad. Este currículo debe ser abierto y flexible a las características que se le observa a cada estudiante con alguna condición de discapacidad, en el cual la familia, la escuela y la comunidad tienen un papel primordial dentro del proceso educativo. Y allí parte la importancia de que en este plan se realicen modificaciones que van a considerar las potencialidades, eh, habilidades y destrezas de cada estudiante con el objetivo de crear condiciones pedagógicas necesarias para que el estudiante tenga una atención integral, respetando así sus diferencias individuales, tomando en cuenta también ese estilo de aprendizaje que el docente va a adecuar a lo planificado dentro de su entorno de aprendizaje, según el proyecto de aprendizaje que va a desarrollar o planificación integral que corresponde a lo emanado al currículo que se está trabajando y de acuerdo al grado que el estudiante está cursando. Es de retomar la importancia de la clase anterior, cuando se habló de un ejemplo de adaptación curricular. Es primordial que de acuerdo a la evaluación psicopedagógica o evaluación que realiza aula integrada más la docente de aula, hacer esa comparación, ese trabajo en equipo, como es en el caso particular de las escuelas de primaria o, o liceo o educación inicial, es primordial hacer las adecuaciones curriculares
porque esa evaluación me va a permitir a mí como docente poder desarrollar actividades concernientes a lo que esa evaluación arrojó en el estudiante en cuanto a sus intereses y necesidades. Yo me voy a plantear este propósito, un propósito en el cual yo lo que observé en las diferentes tipos de funciones, voy a permitirme buscar esas estrategias que de alguna manera va a adecuar esas actividades. Yo hago mi planificación semanal, la fecha, hago mis actividades, mis instrumentos, mis indicadores y mis observaciones para así de esa manera yo poder evaluar lo que es correspondiente al currículo de grado que como docente estoy impartiendo. De esta manera, yo busco familiarizar al estudiante en cantidades numéricas de 3 dígitos, como aparece en esta ecuación, a través de ejercicios de valor de exposición para que el estudiante logre dominar cantidades, las pueda ubicar cada dígito y de esa manera orientarlo también en el proceso de escritura para que mejore su tamaño, su grafía y la transcripción de textos cortos para así poder desarrollar actividades como leer el texto de la colección bicentenaria de matemáticas, Aventuras de la Pata Caliente, a su vez mostrar ilustraciones en el texto, explicarle al estudiante a través del ábaco la conformación de cantidades de 3 dígitos para descomponer su valor posicional, a su vez transcribir de textos o de libros, cardenalitos, párrafos, páginas, y a la vez transcripción del pizarrón. Eso poco a poco pues va a permitir al docente llevar un registro y de alguna u otra manera observar los aprendizajes significativos que ese estudiante con una condición de discapacidad pueda apropiarse del currículo de primaria. Y esos indicadores que yo como docente me puedo plantear, donde voy a componer, coloco estudiantes capaces de componer cantidades y cantidades de textos cortos en las observaciones que logré lo propuesto en la planificación. Algunas sugerencias que son primordiales para adecuar en las actividades para desarrollar con los estudiantes, entre esos está pictogramas, donde yo puedo establecer rutinas diarias para que el estudiante pueda estar claro lo que se va a desarrollar en la jornada escolar. En este caso particular se trabaja con estudiantes con espectro autista. Hay adaptaciones que se pueden hacer observando las evaluaciones que se hicieron con los estudiantes, sus habilidades al baile, al deporte. También se puede desarrollar los procesos cognitivos al implementar rompecabezas, que el estudiante organice, estructure, establezca semejanzas y diferencias, y en el momento que yo voy a hacer la coordinación psicomotriz, me queda esta reporta figura, la posición correcta para escribir, juegos de memoria, actividades de pensamiento, videos educativos, nociones de la hora, ejercicios caligráficos en parte, marcos con hojas para que no se sobresalga de margen, software educativo, cuentos, formación de palabras, nociones temporespaciales, fechas de la semana, meses, días del año, operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación o división, esquema corporal, lateralidad, direccionalidad, reconocimiento de los números naturales, dinámica, adivinanza, fábulas, identificación de su nombre, dirección de su casa, escritura funcional, sopa de letras, crucigramas, la radio, dramatizaciones, collage, coloreado de figuras, lectura de libros, eh, cuadernos de atención, manualidades, mapas conceptuales, mapas mentales, dibujos, ejercicios de completación, relleno de figuras, ejercicios de selección, lectoescritura, figuras geométricas, mandalas, dinámicas, identificación de formas, ejercicios matemáticos, como lo dije, de sumas, restas, multiplicación y división, entre esas actividades que son primordiales dentro del proceso de aprendizaje del estudiante con alguna discapacidad, entre comillas, normal. Sí, profe, aquí estoy. Como para hacerle una Aquí estoy, profesor. para hacerle una retroalimentación, creo que incorporaste
ya en medio de la clase. Ah, sí, profe, disculpe, no pude No, conectarme antes. no, tranquilo, no te preocupes. Quisiera que observaras la lámina donde se abordó lo que era el artículo 16 de la Ley para Personas con Discapacidad, la oportunidad que tiene toda persona con discapacidad de ser aceptado en cualquier institución del nivel educativo venezolano, no colocar limitantes para su ingreso, pero en esa parte pues, daba como sugerencias diferentes pasos para que el estudiante sea incluido en este proceso para el trabajo del equipo interdisciplinario institucional, ¿sí? Que eso está integrado por directiva, docentes, bienestar estudiantil y además bajo el apoyo de los servicios de la modalidad especial y a la vez al apoyo asistencial de médicos, del médico neurólogo o del psicólogo que van a arrojar informes, evaluaciones que van a garantizar ese proceso de inclusión educativa. A su vez, hablé de las características del concepto de alegre en el 2010 que hablaba de que el docente debe gestionar situaciones dinámicas, comunicativas que le permitan al estudiante desarrollar esos procesos cognitivos y de esa forma, desde un enfoque globalizador, poder motivar al estudiante según la metodología empleada para que pueda apropiarse de los contenidos planteados por la docente según el programa curricular. A su vez, el concepto de ESEITA, que hablaba sobre la educación inclusiva, que la escuela debe transformar esos cambios y a la vez no presentar como restricciones o limitaciones que de alguna u otra manera impidan la adecuada inclusión educativa. En el concepto de sello en el 2017 hablaba que el papel del docente dentro del proceso educativo es respetar la diversidad del estudiante y a su vez potenciar sus habilidades y destrezas para que de alguna u otra manera pueda motivar a él mismo a que desarrolle sus capacidades, intereses y motivaciones a nivel personal. Y Peña en el 2017 hablaba de un docente innovador, que desde esa práctica educativa, eh, cada día debemos estar capacitándonos, formándonos, para así ofrecer una excelente calidad educativa y el modelo de inclusión educativa, según Emilia Ruiz, habla del apoyo de ese maestro integrador o maestro sombra, que de alguna u otra manera va a permitirle al estudiante incluirse y poder apropiarse de las alternativas que la institución educativa le está brindando bajo la relación docente y estudiante para que este aprendizaje sea más significativo, ¿no? Y a su vez, el rol del docente mediador es como ese docente vaya más allá, ¿no? Que ofrece esos cambios de Ajá. paradigma y que de alguna u otra manera pueda cumplir de forma excelente sus funciones de acuerdo a las competencias que el mismo adquiere dentro de su formación educativa para que sea apto de resolver problemas y de alguna manera atender la diversidad que es lo que observamos en las aulas de clase y de esta manera lograr la inclusividad dentro del aula, ¿sí? Eso fue la parte que se abordó ahorita en el desarrollo de la clase, estimado Daniel. Si tienes alguna sugerencia o alguna inquietud que quieras aportar, estoy abierto a que expongas tus ideas. Profe, disculpe, Ajá, lo escucho, Daniel. sabe que yo había visto que en la actividad usted había asignado de entre los temas, más allá de integración e inclusión, aula integrada, proceso del rol del docente, había una cuestión que me quedó sonando y que traté de buscarle la información que usted había publicado y no la encontré, que era como un informe index, algo así, que es... Informe de Bornock. Ah, eso. Creo que está en el aula. Yo lo coloqué allí. De todas maneras, Pero voy a podría checar. hablar un poco de eso, de qué va o... Ya te digo. Específicamente, ¿quieres el informe?
Es que tengo la duda si eso va de parte de la institución hacia profesionales externos cuando se remite al niño con necesidades educativas especiales por parte del orientador o del docente especialista. el informe de Bornó es como la particularidad que le busca allí es que se afecte al estudiante con sus características, ¿sí? Ajá. Que todo el conjunto que forma parte de la institución, lo que sería hoy en día la sea familia, escuela y comunidad, debe respetar las particularidades de cada estudiante, que según sea su condición, incluye dentro de este espacio educativo donde todos deben ser protagonistas de este proceso de inclusión. Ese informe en realidad lo que busca es la inclusión educativa y por apropiarse de las diferentes patologías o características que se le está observando a un estudiante con discapacidad. Todo el colectivo participa en ese proceso y a su vez va a dar aportes significativos que le permitan al estudiante desarrollar a su habilidad y destreza a nivel social y a nivel pedagógico. Ah, ok, profesor, entiendo. Eso es lo que busca el informe de Bornó. Ya. Pero Ah, bueno, era esa inquietud sí que te tenía porque aparece, era como lo que me faltaba así para crear los mapas conceptuales. pero te aparece el material allí en el aula del informe. Debe ser que no la he encontrado, pero de lo que he revisado, yo he revisado un poco más de la mitad y Ajá. no lo he visto. Tiene que estar allí porque toda esa información se las coloqué en orden, pero de todas maneras yo lo voy a chequear para que podamos, para que tengan esa información. Ah, Ah, le agradezco. Y de hecho lo del pacto, no me acuerdo cómo se llama ese pacto, pero la declaración de eh, Salamanca. ese no abre el link. Entonces yo la busqué aparte, Ajá. igual lo pude leer, pero el link que usted publicó no abre. Tengo que chequear entonces. Pero de todas maneras, Sí. en la web lo puedes observar, que es declaración de Sí, Salamanca. sí, Eso ajá. apoya el proceso de inclusión educativa. En España es donde se inició estos trabajos de inclusión educativa en escuelas primarias, la participación del equipo interdisciplinario, de todos los que hacen bien las instituciones. Es un tema muy interesante y quise compartirlo con ustedes para que pudieran observar lo que es la importancia de la inclusión educativa Ah, bueno, profesor, muchas gracias. en escuelas primarias. No, entonces yo chequeo hoy el material y se lo vuelvo a colocar allí para que ustedes tengan esa base. Está bien. Vamos ahora a aplicar el trabajo de campo que van a desarrollar, ¿sí? La próxima semana, en las instituciones educativas que ustedes sean más cercanas a, a su hogar, donde ustedes observen una docente que esté desarrollando una práctica pedagógica con un estudiante con discapacidad, ustedes van a observar esa jornada, ¿sí? ¿Qué estrategia aplicó a la docente con el niño? ¿Cómo lo motiva? ¿Cómo lo guía? ¿Cómo instruye a ese estudiante en la primera jornada, ¿sí? En la mañana? Observan todos estos elementos y cómo es la práctica pedagógica de esa docente hacia el estudiante con discapacidad. Ustedes pueden observar que la docente es motivadora, emplea diferentes recursos didácticos, el niño expresa sus ideas, ella reflexiona sobre las necesidades que el niño presenta en el momento, hay buena comunicación, todos esos elementos que ustedes observen en el momento de la hora de clase, lo van a ir registrando. A su vez, le van a solicitar el permiso a ella para hacer una entrevista. Esa entrevista va relacionada a qué es para usted la educación inclusiva. Van a tomar como referencia a la docencia, preguntarle cómo define usted las necesidades educativas especiales
¿Cuáles son los pasos para el proceso de educación inclusiva de los estudiantes con necesidades educativas especiales en el nivel de educación primaria? ¿Cómo se ha formado, cómo ha formado la institución a los docentes que atienden a los estudiantes con necesidades educativas especiales? ¿Cómo ha trabajado en su espacio de aprendizaje con población con necesidades educativas especiales? ¿Qué estrategias desarrolla para el fortalecimiento de las habilidades académicas? ¿Qué estrategias desarrolla usted para el fortalecimiento de las habilidades sociales del educando con necesidades educativas especiales? ¿Cómo ha sido el trabajo de la familia ante la inclusión de un escolar con necesidades educativas especiales? ¿Cómo se ha formado de manera permanente en cuanto a congresos, talleres o estudios universitarios relacionados con la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales? ¿Cómo trabaja la institución educativa el proceso de educación inclusiva? ¿Cómo evalúa usted el estudiante con necesidades educativas especiales? ¿Cómo ha sido su trabajo con el equipo interdisciplinario para una atención de calidad de acuerdo a los intereses y necesidades de la población con necesidades educativas especiales o discapacidad? ¿Cómo es el trabajo con el equipo de integración social ágil para lograr la inclusión de los escolares con necesidades educativas especiales? ¿Qué van a hacer allí? En el momento de que ustedes eh, desarrollen esa práctica de campo, ¿sí? Ustedes van a abordar esa entrevista con ella y a su vez le van a ofrecer a esa docente una variedad de información que ella le va a facilitar a ustedes y de alguna u otra manera la van a poder plasmar para poder sacar el máximo provecho a esa entrevista, ¿no? Aquí pues ustedes van a poder verificar cómo es la formación continua o permanente de un docente ante la atención de un estudiante con discapacidad. ¿Qué es lo que lleva este trabajo? Lleva la portada, en la primera hoja va la observación del registro que ustedes observaron en en la jornada escolar y posteriormente en la entrevista con las apreciaciones que la docente dio en cada respuesta. ¿Alguna duda, Daniel? Profesor, pero el momento de la entrevista, eh, o sea, yo puedo hacerlo a través de la grabación y luego lo paso todo en escrito. Sí, Tengo que si la docente autoriza, no tiene. hacerle saber a la docente para lo que la voy a grabar y posteriormente eh, no incluir sus datos personales, por No, no, los supuesto. datos de ella no. Necesariamente usted va a colocar las respuestas de ella, ¿sí? Esto queda sin nombre de ella, anonimato. Usted coloca la docente XX, un ejemplo, del tercer grado, y no coloca Ok, ok. la institución. A lo último vas a colocar en la última página, van a colocar una reflexión a nivel de ustedes como docentes, cómo les parece hoy en día la práctica pedagógica en cuanto a la atención de estudiantes con discapacidad, lo que ustedes observan en esta jornada y lo que observa y en el desarrollo de la entrevista, qué aprendizaje les dejó esa actividad a ustedes de manera de reflexión. Lo van a hacer en una cuartilla. Repito, Ajá. lleva la portada, el registro de la jornada de clase, luego viene la entrevista con las respuestas y finalmente van a hacer una reflexión. Esta reflexión es de acuerdo a la actividad que desarrollaron. Ok, pero si es necesario colocar el nombre de la institución o colegio en la cual se realizó la entrevista y el proceso de observación. Sí lo puede colocar, Colocar algún tipo de anexo. sí se puede colocar, pero no el nombre de de la persona que se está entrevistando.
Profesor, y una última pregunta, si la institución no dispone de equipo multidisciplinario, porque no todas disponen. Los puedes colocar como referencia allí en la entrevista. Si no lo cuentan, pues, ¿cómo hace la institución educativa para buscar ese apoyo? Si, Ah, ok, si ok, articulan está bien. con organismos de salud o con otros entes que le puedan aportar, por ejemplo, zona educativa, modalidad de educación especial, entre otros. Ya es cuestión de cómo se pueda de alguna u otra manera buscar ese apoyo para que el estudiante con alguna discapacidad pues sea atendido, cómo fue ese proceso de inclusión y todos esos aspectos. Claro. Ah, bueno, profesor, muchísimas gracias. Sí, ¿alguna otra duda? No, de mi parte no. Daniel, de lo que has leído para ti, ¿qué es educación inclusiva? Lo que te has documentado, lo que has Perdón, no le escuché bien. ¿Qué me dijo? de lo que has leído y te has documentado para ti, qué es la educación inclusiva y cómo ha sido el papel del docente ante ese proceso de inclusión. Ah, pues para mí la educación inclusiva comienza a través de un proceso de formación, ¿no? Basado en un sistema de valores, creencias y actitudes por parte del docente con respecto a los compañeros de clase. Eh, Posterior a ello, es un proceso dinámico, ¿sí? Es un proceso que se da de manera constante, donde se exhorta también a tanto a estudiantes como a representantes, ¿verdad? A, a ese proceso, no solo de inclusión, yo creo que primero es necesario darse un proceso previo de integración a través mm, del conocimiento, sí, de ir como cambiando el paradigma, sí, por parte de los estudiantes que pueden ser conscientes de que aquel niño o niña tiene una dificultad y precisamente por presentar una dificultad hace que no quieran trabajar con ellos, porque se les dificulta el proceso de trabajo en equipo, ¿no? Porque ahí, o sea, por lo que estuve leyendo, ahí se ven dos procesos de inclusión. Uno es cuanto al ambiente escolar, sí, al cómo se desenvuelve el niño o niña con el resto de sus compañeros, y el otro es al momento de realizar trabajos en equipo, que personalmente es como creo que el reto más grande que se visualiza en nuestras instituciones. Entonces es a través de ese proceso de que uno puede, como docente, quizás incentivar a esos niños haciendo modificaciones en el referente teórico, por ejemplo, ¿sí? A través de estilos de afrontamiento, tipos de aprendizaje. Entonces, primero es tener esa disposición, ¿no? Y esa disposición nace desde la actitud y posterior a ello, pues, eh, uno más que un guía, como un mediador, creo que es importante hacer ese proceso de mediador entre los alumnos, sí, porque por más que queramos, a veces es difícil hacer o obligar a un determinado estudiante que acepte al otro simplemente porque, no sé, porque está en los acuerdos de convivencia, por así decirlo, ¿sí? Entonces es importante pues hacerles saber que ellos pueden elegir, pero la importancia también de elegir bien y de por qué es necesario acoplar, integrar a niños o niñas con necesidades educativas especiales. Muy interesante tu intervención, Daniel, porque hoy en día observamos en las instituciones que el tema de inclusión es un tema muy controversial en algunos casos, ¿no? Porque hay docentes que
se limitan y colocan estas barreras. En algunos casos destacan, no me formé para esto, no me formé para atender este tipo de población, y no debía ser así, porque el docente en su perfil posee una variedad de características: reflexivo, motivador y sobre todo investigador. Y nosotros Sí, como... claro. Hay docentes, sobre todo los que ya tienen muchos años ejerciendo, que es como hay una resistencia al proceso de actualización, es lo que yo he observado. Entonces, más que decir yo no sé, realmente están queriendo decir como que no me interesa ya. O sea, yo llevo Sí, trabajando de esta manera y me ha ido bien y voy a seguir trabajando de esta manera. Es como lo exacto. que yo he visto, pues, desde mi perspectiva personal. Sí, porque colocan estas barreras, y en la parte de la comunicación, se bloquean entre la comunicación entre docentes y estudiantes, repercute mucho para que pueda apropiarse de lo que está ofreciendo el contenido de la malla curricular de primaria. Y en algunos casos, como tú dices, si no investigo, no innovo, pues surgen las tareas muy repetitivas. El docente, para atender a un niño con discapacidad, debe ser multifacético, es decir, crear material didáctico, ser motivador, tener un diálogo atractivo con su estudiante, aumentar esa autoestima para que ese proceso de inclusión educativa sea satisfactorio y de alguna u otra manera contestar al colectivo para que pueda respetar al compañero según las características que él mismo presenta. Pero de ahí parte también lo que es la constante formación que la institución educativa está facilitando para que este proceso de inclusión educativa sea de calidad. Hoy en día se desconoce lo que es el papel de la modalidad de educación especial, y eso pues repercute mucho en este proceso. Entonces hay que ir en constante actualización y cambio para que este proceso se pueda lograr satisfactoriamente. Sí, claro, profe. Y yo creo que también más que ese proceso de actualización es ese proceso volitivo de accionar, ¿no? Esa predisposición que a veces muchos docentes presentan hacia un tema en particular, ya sea porque le genera más tiempo o no le genera algún tipo de incentivo o compensación extra. Entonces, es algo, yo creo que el tema el principal está allí, en la disposición y la actitud que tiene el docente hacia diseñar, porque pues para nadie es un secreto que tienen que dedicar un poco más de su tiempo, pero precisamente eso no debería ser, o sea, eso debería ser parte del trabajo, pues, del rol que el docente desempeña. No es como que, ay, yo voy a hacer de más porque sí, me explico. Entonces, es algo que la mayoría ya no lo ve de esa manera. Pareciera que necesitaran como una compensación extra para decir, bueno, entonces yo ahora sí me voy a poner, porque hay muchos docentes que inclusive no cuentan con las habilidades, es cierto, pero más allá de no contar con esas habilidades, es que simplemente lo descartan porque dicen, pensarán, digo yo, no sé, tratando de ser un poco empático, oye, por uno o dos niños voy a ponerme a hacer esto, o sea, como que no me sirve, no vale la pena. Y eso es lo que me parece preocupante, pues, a Claro. nivel nacional. Sí, claro, surgen diferentes factores, y de eso de alguna u otra forma pues, repercute en el caso particular, que es la situación hoy en día que se observa, pero eso no es limitante para poder ofrecer una buena calidad educativa. Y lo importante es saber que la educación especial, actualizarnos en las leyes, en las oportunidades que se le está brindando a la población, y como lo establecen las respectivas leyes, no lo dice uno como docente, no lo dice cualquier otra persona, las leyes hablan por sí solas, y, y que eso está establecido, y que esas personas, igual que nosotros, tienen oportunidades, porque es parte de la sociedad. Y es primordial que la modalidad de educación especial se articule con las diferentes modalidades del sistema educativo venezolano para de alguna u otra manera ofrecer una atención integral respondiendo a las características particulares de cada estudiante, con un sentido psicosocial, con igualdad de oportunidades.
Y lo que digo, lo importante es la constante formación porque ahí garantizará el excelente desempeño docente. Sí. En esta, en este particular se expresa de esa manera, ¿no? Sí, profe, es una realidad y es algo que debemos tener en cuenta al momento pues de equilibrar esa balanza, ¿no? Ok. Bueno, Daniel, hemos culminado con la actividad el día de hoy. Cualquier duda, pues nos estamos comunicando por el grupo de WhatsApp. Está bien, profesor Dosti, muchísimas gracias, que tenga un feliz día. Igual para ti, feliz fin de semana. Los espero en el último encuentro para dar cierre y retroalimentar lo que se desarrolló en el curso.